Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Montes de Oca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como lo mencionamos en la presentación de este proyecto titulado Etnografía en tiempos de COVID-19, el cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie de entrevistas nos interesa conocer la forma en que otros colegas investigadores e investigadoras de América Latina han transformado sus procederes metodológicos debido al confinamiento y al distanciamiento social causado por la pandemia de COVID-19. En esta entrevista nos acompaña la doctora Claudia Puerta Silva. La doctora Puerta Silva es antropóloga por la Universidad de Antioquia, es maestra y doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, también de la Universidad de Antioquia. También es investigadora del Grupo de Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales. Sus temas de investigación se centran en la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del norte de Colombia, el sistema de salud subsidiado y los problemas ambientales en torno a los recursos estratégicos. Justamente sobre estos temas, ella tiene proyectos académicos y pedagógicos que le han implicado hacer algunas adaptaciones a partir de la pandemia y sobre esto es que queremos platicar el día de hoy con ella. En esta ocasión también nos acompaña la maestra Ana Carolina Gómez Rojas, quien como saben es colaboradora de este proyecto. Juntas vamos a charlar con la doctora Claudia sobre su experiencia de investigación, docencia, trabajo de campo, trabajo colaborativo y comunitario, sobre todo en esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotras. Muchas gracias a ti, Laura, y a Ana Carolina por la invitación a este importante proyecto que nos permite compartir nuestras experiencias y creativamente entre todos encontrar diferentes salidas para seguir haciendo antropología en estos tiempos. Exacto. Y bueno, justamente sobre eso quisiera que empezáramos nuestra conversación, nuestra charla. Si nos puedes platicar un poco de qué manera has ido adaptando tu proceder metodológico, ya sea en tus proyectos pedagógicos o en los proyectos de investigación, todo esto a partir de la pandemia. Sí, actualmente quisiera contarles que pues estamos en varios proyectos que estamos desarrollando en dos regiones pues en Colombia. La primera donde se ubica la Universidad de Antioquia, es decir, en la ciudad de Medellín. La segunda ciudad en importancia, digamos, económica y por número de población del país. Y en la región que se llama La Guajira, en el Caribe colombiano, y allí pues estamos trabajando con el pueblo indígena Wayuu. Entonces, los proyectos que tenemos activos en estas dos regiones del país pues involucran indagación en terreno, es decir, lo que nosotros en antropología denominamos trabajo de campo, y pues esto ha llevado a que tengamos que hacer ajustes metodológicos en nuestros diseños preliminares que teníamos previstos para este trabajo. Entonces, que estos 4 proyectos que tenemos activos en el Grupo de Recursos Estratégicos y Dinámicas Socioambientales, pues tuvieron que darse como un tiempo para poder repensar sus estrategias de indagación en terreno, indagación empírica o trabajo de campo, como los denominamos. Suspendimos por unos momentos pues estos trabajos de campo. De hecho, en uno de los proyectos teníamos investigadores en La Guajira que tuvieron que pues retornar inmediatamente, pues en medio de la urgencia en que pues todavía no sabíamos muy bien cuáles iban a ser las medidas de confinamiento de nuestro país, pero que sí ya se anunciaba por el Ministerio, por ejemplo, del Interior, que las comunidades indígenas debían tomar precauciones extremas y que personas externas o foráneas a las comunidades indígenas no deberían entrar en sus territorios, por ejemplo, pero también ya se anunciaban cuarentenas obligatorias y pues muy estrictas que hacían pues como ya pensar que los investigadores o tendrían que quedarse en Riohacha, que es la capital de La Guajira, sin poder ir a las comunidades, a los territorios indígenas, y pues era mucho mejor pues que se regresaran
a Medellín, pues a sus hogares, a sus familias. Entonces hicimos esa pausa y nos dimos pues como a la tarea de pensar cómo entonces continuar los proyectos, o en algunos casos, en algunos proyectos de la universidad, se tomó la decisión de suspender y eventualmente reanudar cuando digamos, la situación se estabilizara. Quisiera contarles un poco, pues, como algunas de esas adaptaciones, o no sé si quieren conocer un poco más de estos proyectos. Bueno, tal vez valga la pena decir que estos proyectos, 3 de ellos, se concentran en entender el fenómeno del hambre entre los indígenas Wayuu. Es un pueblo indígena, tal vez el segundo en número en Colombia. Su territorio ancestral está situado en lo que hoy es la frontera colombo-venezolana, y es un pueblo indígena que tiene unas condiciones ecosistémicas, también de interacción con el Estado, pues muy particulares, y hace unos 10 años está sufriendo de una crisis humanitaria por hambre ligada a diferentes fenómenos que son los que son objeto, pues, de nuestra indagación. Vinculado a ese proyecto de determinantes del hambre, que así lo hemos denominado, hay un proyecto en colaboración con la Universidad de Victoria, y con ellos estamos creando un documental alrededor de 4 historias sobre soberanía alimentaria. Uno de los casos, pues, es La Guajira y los Wayuu. El otro caso es unas mujeres en Sudáfrica. Otro caso es las mujeres en Jordania, algunas de ellas refugiadas de Palestina. Y finalmente el cuarto caso, pues, es grupos indígenas, o pues de las primeras naciones en Canadá. Entonces, alrededor de estas 4 experiencias tan variadas, estamos reconstruyendo sus narrativas, sus historias alrededor de la soberanía alimentaria. Y finalmente, un proyecto más de antropología biológica en colaboración con antropología social, que tiene que ver con lo que en epidemiología se llama transición nutricional. Eso significa cómo en una población, pues, hay tanto la carga por desnutrición como la carga por obesidad, es decir, 2 derivaciones de la malnutrición, que lo podemos encontrar también en integrantes del pueblo indígena Wayuu. Y el cuarto proyecto, que sí es muy distinto, es sobre vivienda social en la ciudad de Medellín, y cómo estas políticas de vivienda social sí representan o se acoplan o son pertinentes o sensibles a las nociones de bienestar que tienen los pobladores urbanos, que finalmente son beneficiarios de estas políticas de vivienda social. Entonces, pues, uno tiene que ver con bienestar urbano y políticas públicas de vivienda social, y los otros 3 con seguridad alimentaria en un pueblo indígena. Decía entonces que, pues, tuvimos que hacer como una pausa y pues animarnos a hacer una reflexión en torno a esto, y pues yo les podría decir que tal vez uno de los puntos más importantes es pues como la cantidad de material que ya hoy tenemos en las redes, como los académicos, pero también las comunidades se activaron en términos de la comunicación, de qué es lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo y qué alternativas hay para hacer historias de esto, narrarlo, describirlo, entenderlo, comprenderlo. De modo que, pues, acudimos a ese material, que yo supongo, pues, que esta entrevista y esta conversación tiene que ver un poco con aportar a ese material disponible alrededor de lo que podemos usar o implementar para poder llevar a cabo y mantener la creación y la generación de conocimiento pertinente para las tantas problemáticas sociales, pues, a las que nos afrontamos. Entonces, teníamos esos recursos que estaban allí en la red y que empezaban a publicarse, y también teníamos la comunicación con personas locales en los territorios mismos, tanto en La Guajira como aquí en Medellín, en los barrios en donde estaban los casos que habíamos elegido para trabajar vivienda social. Es muy importante decir aquí que nosotros contábamos con la suerte de que ya teníamos relaciones de confianza establecidas
con las personas en los territorios. En La Guajira particularmente, pues venimos trabajando hace más de 20 años, desde que yo era estudiante de pregrado, he trabajado en el territorio, varias generaciones de nuestro grupo han pasado haciendo trabajos y generando relaciones de amistad muy cercanas, también de colegaje con activistas, con líderes, con personas de las comunidades guayú, y pues aquí en Medellín se había logrado hacer ya también unos acercamientos a líderes y habitantes de esos barrios pues que habían sido seleccionados para los casos del proyecto. Eso facilitó mucho el ajuste metodológico porque con ellos se construyeron entonces algunas de las alternativas que decidimos implementar y llevar a cabo pues para los proyectos. Por ejemplo, aquí en Medellín se hicieron varias reuniones virtuales del equipo, incluyendo entonces lo que en el mismo proyecto ya desde su diseño inicial se había denominado investigadores comunitarios desde una perspectiva de ciudadanos científicos que se estaba trabajando por inspiración de nuestros aliados para este proyecto, específicamente profesores de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que ya venían trabajando esta perspectiva de ciudadanos científicos y que habían de hecho utilizado algunos aplicativos en teléfonos celulares para que las personas, en el caso de algunos de los proyectos de ellos, por ejemplo adolescentes, fueran tomando fotografías, haciendo audios e incluso escribiendo descripciones de los espacios que les propiciaban comportamientos saludables en sus desplazamientos diarios hacia los colegios, por ejemplo. Y otras más experiencias, entonces inspirados por eso, pues empezaron a hacer unas reuniones para mirar las condiciones que había en Medellín para poder llevar a cabo algo similar. Los software, las aplicaciones, pues básicamente son aplicaciones muy buenas, pero que cuestan, es decir, que hay que pagar una licencia. Y en esa perspectiva, pues el grupo no había concebido esto y pues de alguna manera estamos promoviendo trabajar con tecnologías de acceso abierto pues en lo que sea posible, y por eso entonces se conversó con las personas sobre cuáles podrían ser las estrategias. Entonces se cambiaron rubros de los presupuestos para poder pagar paquetes de datos, incluso en algunos casos para poder proveer con teléfonos que tuvieran la capacidad de fotografía, de audios y de ciertas aplicaciones como el WhatsApp y algunas plataformas de videoconferencia. Y en esa perspectiva entonces se organizó y se diseñó la ruta de trabajo con estas personas que están en los edificios, que están en los barrios, y que entonces a partir de ese trabajo mancomunado se podía hacer ese trabajo en terreno. Yo no puedo hablar pues como con mucha profundidad de esa experiencia, pero sé que ha sido muy, muy enriquecedora para los investigadores y las investigadoras del equipo, esa interacción y esa posibilidad de trabajar tan íntimamente con los pobladores. Y yo creo que ese es uno de los puntos que me gustaría dejar sobre la mesa para que lo conversemos, y es que de alguna manera esta situación aceleró ya un proceso que venía en ciernes, por lo menos en nuestro grupo, de trabajo colaborativo, es decir, de producción colegiada o colectiva o dialógica de conocimiento, en donde las personas que habitan los territorios y que viven directamente los fenómenos que para nosotros se convierten en objetos de investigación, pues participan activamente desde la misma indagación en terreno e incluso pues en el análisis. Y esto pues no es un movimiento nuevo, pero sí para nosotros se aceleró en términos de en la práctica cómo entonces lograr involucrarnos con ellos y con ellas en esa producción de conocimiento. Entonces allí hay un primer elemento, y esto se ve muy claramente en otro ejemplo que les quisiera contar, y es pues un texto
nos pidieron colegas de Brasil que estaban compilando un libro sobre territorio y pandemia en diferentes lugares del mundo, en diferentes experiencias de poblaciones pues que en Brasil se llaman tradicionales, ¿cierto? O poblaciones pues autóctonas. Y entonces nosotros nos animamos a contarles a nuestros amigos, activistas, líderes en La Guajira si ellos estarían interesados en que construyéramos ese texto conjuntamente. Lo que hicimos entonces fue escribir unas preguntas, 5 preguntas muy amplias, preguntando por cómo era el territorio antes de la pandemia, cómo se enteraron de la pandemia, qué situaciones se presentaron a raíz del confinamiento y de las medidas de prevención que instauró el gobierno, y finalmente pues también qué iniciativas locales, autóctonas propias se habían activado, así como las implicaciones que ellos ya podían percibir de la pandemia, pero también de las medidas de confinamiento. Ellos y ellas respondieron mediante audios, otros escribieron sus respuestas, nos las enviaron a través de WhatsApp, que para nosotros ha sido una plataforma muy útil porque pues no se necesita mucha capacidad, tampoco la conectividad tiene que ser muy buena, sino que permite cierta versatilidad, y a raíz de esas respuestas eran 7 personas que respondieron a estas preguntas. Hicimos una transcripción, hicimos un proceso de categorización y luego hilamos y escribimos el texto, lo regresamos a ellos nos retornaron con cambios, con ajustes, y logramos tener un texto consolidado escrito a 9 por 18 manos, a 9 por 2, 18 manos, que a mi parecer pues es un texto que permite entender cómo se vivió esas primeras semanas, esa primera información sobre la pandemia en el territorio wayuu. Entonces, esas 2 experiencias pues pueden dar cuenta un poco de los ajustes que hemos realizado hasta ahora. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente ya podemos reconocer la adaptación y algunas pistas que nos vas dando del aprendizaje que se va teniendo. Quisiéramos ahora que nos conversaras acerca de ese trabajo colaborativo que se ha venido acelerando y potenciando en este confinamiento. ¿Cuáles son para ti las oportunidades del trabajo colaborativo, pero también los desafíos en este marco de confinamiento? Sí, yo creo que un primer desafío tiene que ver con, de alguna manera, como la certeza o el cable a tierra que hace que sepamos que no necesariamente nosotros somos quienes hacemos todo el trabajo, digamos, propio de la investigación. Esto ya lo veníamos discutiendo con la autoridad del conocimiento, con también las relaciones en campo. Pasamos en nuestra literatura de hablar de informantes a hablar de colaboradores. No necesariamente esos colaboradores son siempre en realidad colaboradores, tal vez son más participantes. Entonces, digamos que allí hay un desafío en todo caso porque tiene que ver con un cambio de paradigma, pero ese cambio de paradigma además tiene que reflejarse en asuntos administrativos en nuestras universidades. Entonces, uno de los desafíos más importantes y que todavía no hemos resuelto administrativamente en la universidad es cómo reconocer el trabajo, ¿verdad? El trabajo, digamos, la labor que hacen estas personas en campo para las investigaciones. Entonces, ¿cómo reconocer eso monetariamente, por ejemplo? Todos los soportes de papeles, de afiliaciones a seguridad social, a riesgos laborales, sí, son de certificado de antecedentes, son documentos para los cuales no necesariamente todos estamos como acostumbrados a copiarlos, y también la afiliación a seguridad social resulta ser muy costosa en comparación con
con lo que se les remunera económicamente. Entonces, allí tenemos unas dificultades porque la universidad está exigiendo el mismo tipo de soportes para una contratación de prestación de servicios para las personas que empiezan a integrarse a los equipos de investigación como investigadores comunitarios o investigadores que tienen a su cargo el trabajo de campo, que además viven en sus propias comunidades, en fin. Entonces allí hay un primer reto que es más administrativo y es más de la comprensión interna de nuestras instituciones de cómo se está haciendo la investigación y pues nunca ha sido fácil. Seguramente a ustedes les ha pasado que para legalizar algunos gastos de los que tenemos en investigación, pues se encuentra uno con dificultades enormes para pues justificar unos almuerzos, pues cualquier cosa o transporte en mula o en burro, pues que son cosas que nos pasan en campo y que hay que reconocer monetariamente y que luego hay que legalizar para nuestros presupuestos. Entonces, eso hace parte pues como del mismo desafío y del mismo reto. Tal vez otro tenga que ver con el proceso formativo que se va dando, que al mismo tiempo es muy potente. Entonces es formativo tanto para las personas que se empiezan a convertir en investigadoras o investigadores locales y para nosotros mismos en ese diálogo constante y en ese aprendizaje de la práctica o en la misma práctica. Entonces, cómo aprendemos diferentes lenguajes, pero también cómo nosotros, los que tenemos algunos referentes conceptuales tal vez muy arraigados, también tenemos que ir modificando nuestras antenas o nuestros filtros para poder abrir también, y siendo antropólogos, pues siempre nos decimos muy abiertos a las cosmovisiones y a las cosmopraxis, pero finalmente cuando estamos tratando de entender o de interpretar algo, pues vamos a nuestros marcos conceptuales y a veces pues nos cuesta un poco esa apertura a otras formas de pensar las relaciones, la configuración misma de las sociedades. Y también al mismo tiempo el desafío está en el diálogo que debe propiciar el surgimiento de tal vez narrativas que no es tanto, que siendo politizadas, porque lo tienen que ser, estén arraigadas en las experiencias. Entonces el trabajo especialmente con líderes y con nuestros colegas activistas, pues a veces tiene ese nivel en el que legiblemente estamos hablando, por ejemplo, ya se habla de extractivismo, de conservación, de neoliberalismo, del capitalismo como un factor determinante o condicionante de muchas de las dinámicas actuales, del individualismo, que son todos conceptos muy propios del pensamiento, digamos, occidental, y que también van dando cuenta de fenómenos que se están dando localmente, pero que a veces no le permite ir uno más profundamente a la experiencia cotidiana de las personas, al entender finalmente a las personas, a las familias, a las parentelas, en el caso de los wayuu, cómo experimentan eso que nosotros concebimos o abstraemos con una noción como la del capitalismo o el individualismo ligado al neoliberalismo. Entonces ese diálogo empieza a ser muy fructífero en ese sentido de también, no solamente nosotros, sino nuestros colegas activistas y líderes, como también empiezan a regresarse a lo cotidiano, lo más experiencial de las personas. Beneficios, todos, siempre es el aprendizaje, el conocimiento, nuevas formas de acercarse a los fenómenos sociales, la necesidad en todo caso de ser muy creativo, de imaginar formas posibles. Uno de los asuntos que nosotros no habíamos como concebido, no sé por qué, pues no podría decir por qué, pero que hoy nos, pues como que nos saltaron así a la vista,
es que nosotros como que de alguna manera nuestra interacción se confinaba al trabajo de campo, con las poblaciones, con los habitantes de los territorios. Y hoy en día esos pobladores y esos habitantes también están presentes en otros espacios de interacción, que son las redes, que son las tecnologías de comunicación. Y fue muy impactante para nosotros entender o darnos cuenta de que ellos también estaban participando, estaban llevando a cabo parte de su vida, alguna dimensión de su vida en las redes sociales, y cómo con el confinamiento, como nosotros mismos activamos muchísimo más esa participación en esos espacios y en esas mediaciones o en esas plataformas que median la comunicación. Y eso nos llevó entonces a decirnos, bueno, y sigamos qué es lo que ellos están diciendo, porque muchas veces como que nos limitábamos a las entrevistas o a la observación directa o a los talleres o a los grupos focales o a la simple permanencia en campo. Y hoy, pues, que eso también es un aprendizaje muy importante para mí como profesora de métodos etnográficos, es que las personas, sí, hay una brecha digital y por supuesto no es lo mismo para todas, pero de alguna manera estamos o tenemos un uso de tecnologías de comunicación, sean estas las digitales que hoy estamos hablando, las redes, en fin, pero si no simplemente del teléfono y del teléfono celular, que permite una movilidad distinta también y una comunicación tal vez más acelerada. Esto hace que entonces se nos abrió toda una dimensión de actividad cotidiana de las personas con las que usualmente interactuamos en campo, que de alguna manera nos lleva a esa pues idea un poco de multisituada de Marcus, pero que en realidad es un montón de espacialidades y de experiencias superpuestas, porosas, que confluyen y que nos permiten entonces también darnos cuenta de actividades que ellos están haciendo y de reflexiones que están haciendo alrededor de lo que les está pasando. Eso, digamos que creo que desde mi perspectiva es como lo que se va configurando como potente, pero también como desafío en los momentos actuales, y pues en el futuro seguramente se tendrán que integrar a la forma en la que diseñamos metodológicamente nuestros proyectos de investigación. Qué interesante lo que nos estás platicando, Claudia, porque justamente a la hora de estarte escuchando se me veían pues muchas experiencias, ¿no? Propias del trabajo de campo y demás, y de la forma en que la situación en la que estamos viviendo nos ha implicado, por una parte, resignificar, como ya lo mencionabas, epistemológica y metodológicamente, el trabajo de campo, el estar ahí, ¿no? Y por lo tanto las herramientas y las técnicas que utilizamos para tratar de construir evidencia empírica. Entonces, quisiera empezar a cerrar, digamos, nuestra charla con dos preguntas, ¿no? Que se desprenden de lo que nos has comentado. Por una parte, ¿qué significó o cómo significan más bien los colaboradores de sus proyectos de investigación? ¿Cómo significan ellos ser calificados o considerados, digamos, como estos ciudadanos científicos, ¿no? Como colaboradores de la propia investigación? Y si en ello todos tienen como la misma participación, o quiero pensar que hay algunos mediadores, los líderes tal vez, o los activistas de las comunidades asumen un papel más colaborativo, más participativo que otros. Quisiera que nos platicaras un poco al respecto. Eso es por una parte. Y por otra parte, tu experiencia como docente, ¿cómo has transmitido, digamos, todos estos aprendizajes que has hecho en estos meses, en estos 5 meses? Y sobre todo, para reconceptualizar esto que ya mencionábamos antes del trabajo de campo, ¿no? Porque pues sí, los estudiantes cuando llegan a la universidad o al posgrado, lo que quieren es justamente salir a campo, ¿no? Entonces ahorita se ven imposibilitados de eso. ¿Cómo has hecho tú para tratar de convencerlos y decir,
hacer trabajo de campo implica más allá de irse a las comunidades o irse a la periferia urbana o etcétera. Yo creo que eso ha sido, voy a empezar por lo último, creo que ese ha sido el choque tal vez más importante para mí como profesora, como docente. Darme cuenta primero que estábamos reproduciendo un paradigma clásico del campo, de la concepción del campo, del trabajo de campo, que estábamos reproduciendo incluso un paradigma que exotiza y que esencializa y que equivale entonces, y que casi que en nuestros diseños metodológicos era automática la concepción de la unidad de observación y de la unidad de análisis, porque equivalía a una población situada geográficamente y temporalmente. Entonces, para mí fue como, pues, habiendo leído tanta literatura en América Latina, pero también pues la anglosajona y la europea sobre pues, lo posmoderno, lo incluso poscolonial, lo decolonial, los estudios subalternos en algún momento, finales del siglo XX, bueno, en fin, como que me di cuenta que nosotros estábamos reproduciendo con nuestros estudiantes pues ese mismo paradigma y que los estudiantes y las estudiantes en efecto, este curso para ellos es como en la mitad de este es un curso de pregrado, en la mitad de su curso de pregrado, de su programa de pregrado, este es su ritual de paso también, un ritual de paso que ha sido también alimentado y exigido en nuestros programas de formación en todas partes del mundo, porque he escuchado muchas personas, muchos docentes hablando de las exigencias que los jurados, los evaluadores hacen de los trabajos, siempre exigiendo el trabajo de campo. Y en efecto, entonces, el curso de métodos, en mitad del curso de métodos, ya sin salida de campo que está incluida dentro del curso, que usualmente es montarse en un bus, un autobús y desplazarse hacia un lugar usualmente lejano, pues, o cercano, pero en la ruralidad, muy, digamos, lejano del urbano, es que no había posibilidad de hacer esa salida de campo. Entonces, primero fue el choque para mí y luego recomponerme rápidamente, leer un montón y tratar de convencer, como tú dices, Laura, a mis estudiantes de que sí era posible llevar a cabo este curso de métodos en estas condiciones. Es decir, que sí podíamos hacer ejercicios prácticos, etnográficos en estas condiciones. Y tuvimos que empezar por esa deconstrucción de ese concepto de campo, de que entonces no necesariamente siempre hay un antes, un durante y un después, que no necesariamente nos desplazamos al campo, que el campo es una construcción también, como lo es nuestra pregunta de investigación, como lo es el planteamiento del problema, como lo es el diseño metodológico, y que uno de los puntos más importantes era esa construcción de la unidad de observación y que no era automática, que no estaba dada, sino que era también un diseño que nosotros hacíamos para organizar un procedimiento que nos permitiría entonces hacer descripciones y comprensiones de lo que estaba sucediendo. Fue inspirador entonces esos ejercicios prácticos, porque luego de la crisis, digamos, como de entender que primero la pandemia o esto iba para largo, que no íbamos a regresar prontamente a las aulas de clase, ni íbamos a poder realizar salida de campo, ni ahora seguramente en un año o año y medio no es del todo responsable, no es responsable irse para las comunidades tampoco. Entonces, ante esa certeza, ya digamos que hicimos como una suerte de catarsis y de volver a tierra y decir, bueno, vamos a hacer ejercicios prácticos, y se activó la creatividad y los y las estudiantes se plantearon problemas que en otros cursos no hubiera sido posible pensarse. Hacer estudios sobre el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, haciendo entrevistas con gente de allá,
o hacer comparaciones entre la gripe española y este COVID-19 en España, de modo que pues como que se abrió un poco toda la mente de todos y todas como para decir, bueno, ay, entonces ¿qué podemos hacer? Si no tenemos que ir nosotros allá en cuerpo presente a esos lugares y a encontrarnos cara a cara con las personas, ¿qué podemos hacer? Y se ampliaron entonces las miradas y las preguntas. Y esto yo creo que hace que en docencia entonces nosotros podamos posibilitar el pensamiento pues y como la reflexión en torno a las preguntas que son esenciales y que son permanentes en la antropología, las relaciones sociales, las formas en las que nos organizamos, los procesos de cambio, los procesos de subjetivación, de configuración de identidades, de pertenencias, de adhesiones, cómo se expresa el poder, las creencias, las cosmovisiones, las cosmopraxis, lo que es cultural en algún fenómeno social, las relaciones socioambientales, las dinámicas económicas, es decir, preguntas permanentes, pero tal vez o en otras unidades de observación, con otros sujetos, en otros contextos, y también nuevas preguntas, nuevas preguntas que siempre nos van a permitir entonces abordar los temas clásicos o centrales de la antropología, el cambio, la diversidad, lo que nos hace humanos, cómo nos representamos, cómo actuamos, en fin. Entonces yo creo que esta experiencia para mí ha sido muy aleccionadora en términos de cómo lograr al mismo tiempo que ellos se entrenen, porque en efecto hay necesidad del entrenamiento en prácticas de investigación, cómo formulo preguntas, cómo interactúo con la otra persona, cómo hago lecturas de los documentos, cómo hago observaciones y las registro, cómo llevo a cabo eventualmente cartografías o procesos visuales, en fin, como todas las técnicas que tenemos en nuestra caja de herramientas, cómo las podemos llevar a cabo, y eso requiere un entrenamiento, y parte del curso de pregrado tiene que formar en eso, en ese entrenamiento. Entonces, sí es necesario seguir haciendo esas prácticas, pero tal vez esto pues nos permitió visualizar otros campos de trabajo. Y con relación a la segunda pregunta, que tiene, la primera pues en el orden en el que me las hiciste, sobre los investigadores locales comunitarios, esa noción de ciudadanos científicos todavía no está pues muy desarrollada, por lo menos para nosotros, en términos de cómo el conocimiento, mejor dicho, va orientada a la siguiente idea: cómo el conocimiento y la práctica de conocer también es una práctica política que hace parte del ejercicio ciudadano. En nuestros países, pues las ciudadanías y la configuración de ciudadanías es todo un tema. Tenemos una construcción de estados que uno diría en ciernes en la perspectiva de la relación ciudadanía-Estado, de la participación de las personas en los escenarios públicos, en la formulación de políticas, en el seguimiento de esas políticas, en la evaluación de esas políticas, de modo que hay un contexto muy complejo en términos de la formación ciudadana. Ahora bien, aquí definitivamente estamos orientados hacia la convicción de que el conocimiento permite o posibilita, incluso detona o activa la participación o el ejercicio ciudadano. En esa perspectiva, entonces, pensamos que cuando las personas se involucran, y esto ha sido pues una trayectoria, un compromiso tal vez que hemos tenido en el Instituto de Estudios Regionales, en el Departamento de Antropología, en las universidades públicas en general, creo, activar esa participación de las personas y que nuestros proyectos no sean solamente para una generación de conocimiento básico que aporte a los campos disciplinares, sino que al mismo tiempo esas investigaciones se convierten en plataformas
no de intervención, pero sí de aporte o de contribución a la transformación de las problemáticas sociales. Entonces, en esa perspectiva en la que nosotros ya veníamos trabajando con metodologías participativas, interactivas, dialógicas, y que algunos colegas ya nos llevan mucho tiempo en términos de colaboración y coautoría, coproducción de conocimiento, no solamente diálogo de saberes, coproducción de conocimiento. Aquí en Colombia pues tenemos unos ejemplos maravillosos en este sentido. Pues entonces esa idea de que el conocimiento, de que la información hace parte de la formación ciudadana, pues es central en nuestras investigaciones. Y muchas veces lo que hacemos es, para propiciar la participación de las personas que permita entonces generar conocimiento, hacemos procesos formativos. También compartimos los saberes que nosotros tenemos sobre legislación, sobre política, sobre algunos análisis que ya tenemos, esto en minería, esto en conflictos ambientales de todo tipo, pero también, por ejemplo, en reparaciones post-conflicto y otros tantos campos de trabajo en los que nosotros nos vemos involucrados. Entonces allí hay una convicción de que el conocimiento tiene un rol central en la ciudadanía. Ahora bien, todavía esto no está muy discutido del todo con las poblaciones y con nuestros colegas activistas y líderes, en algunos casos más que en otros. Por ejemplo, con integrantes de ciertas organizaciones Wayuu, con las cuales hemos tenido pues una relación, ya les digo, de 10, 15 años, que incluso que son casi de la misma generación mía y que hemos crecido juntos, si se puede decir. Ya tenemos otras formas de relacionarnos. Ellos y ellas tienen una crítica muy importante frente a la academia, tienen ya unas prevenciones frente al uso que hemos hecho del conocimiento, o que se ha hecho del conocimiento. De hecho, ya hablan también de extractivismo, pues de una antropología extractivista. Ustedes seguramente también lo han discutido, y son muy precavidas en este momento todas las personas en muchas comunidades para emprender procesos colaborativos, porque de alguna manera siempre se planteó que los trabajos de campo y que los trabajos de antropología, de ciencias sociales, pues iban a redundar de alguna manera en beneficio o con resultados que podían ser positivos para estas comunidades en términos de transformación, de cambio social, y no necesariamente, incluso no socializando el conocimiento, socializando los resultados. Entonces, allí hay un proceso de negociación muy importante en el cual no solamente nosotros estamos concibiendo qué es un investigador local o qué podría ser o qué diferentes roles pueden jugar en la investigación, en el proyecto de investigación, porque como tú dices, o hay auxiliares o hay investigadores de campo que hacen, digamos, como todo el proceso de generación de información, pero también tal vez haya entonces investigadores que permanezcan también en la etapa de análisis y de escritura. Entonces sí, pueden jugar diferentes roles como lo juegan o estudiantes de pregrado, o estudiantes de posgrado, investigadores de diferentes trayectorias y diferentes niveles de experiencia, pero sobre todo creo que con ellos lo que está sucediendo es un proceso de negociación en donde ellos también están definiendo qué rol quieren jugar dentro de la investigación, y eso pues nos pone a nosotros también en un reto y en un desafío que tiene que ver con desmontar las formas consuetudinarias también de nuestros hábitos propios de hacer investigación, y que implica entonces que los temas, ya muchos han hablado de eso, pues que los temas los definen ellos y en fin, pero también creo yo que es más útil en este momento hablar de procesos de interlocución y de negociación para establecer las condiciones en las cuales tanto los intereses académicos como los intereses comunitarios entran, digamos, a confluir
en un interés común y en unos horizontes comunes. Y puede ser que los usos puedan ser múltiples, no necesariamente uno solo. Entonces, creo que allí tenemos todo un trabajo por hacer y aunque hemos interiorizado y leído y escrito y reflexionado, en la práctica todavía tenemos mucho camino por recorrer en términos de ese acuerdo sobre cómo llevar a cabo las investigaciones, en donde entonces ya no solamente ellos son parte de la generación de la información, tampoco son solamente receptores del conocimiento, son parte activa y crítica y reflexiva y también retadores en términos de lo que emprendemos como proyectos de investigación. Pues muchas gracias, Claudia. Esta conversación ha sido muy enriquecedora, sobre todo porque nos invitas a reflexionar colectivamente sobre cómo estamos haciendo las cosas, cómo hemos venido haciendo las cosas, cómo nos hemos venido acercando a los sujetos, cómo esos sujetos están jugando también nuevos roles. Entonces, es todo lo que nos has venido contando provocador en ese sentido, provocador de nuevas reflexiones. Nosotras quisiéramos terminar preguntándote para que no se quede nada en el tintero, eh, ¿qué recomendaciones darías, qué recomendaciones finales darías tanto a colegas como a estudiantes que en este momento todavía se sienten atrapados, angustiados y desorientados a partir de estos 5 meses de aprendizaje que has tenido? ¿Cómo enfrentan entonces esta situación en medio del confinamiento y cómo reajustan lo que están viviendo para sus trabajos de campo? Yo creo que lo primero es sumergirse en la cantidad de webinares, podcasts, entrevistas, conferencias que por todas partes en el mundo estamos haciendo nosotros como académicos y específicamente en la antropología. Yo creo que la antropología ha sido una de las disciplinas que más ha tenido que, digamos, hacer una reflexión rápida, intensiva acerca de este tema porque pues sobre todo antes del verano, pues muchos estudiantes de doctorado y de maestría empiezan a hacer trabajo de campo en los países del norte global, entonces como que los encontró justo en la temporada en la que ellos y ellas hacen usualmente campo. Entonces creo que hay mucho material y lo primero yo creo que es escuchar todo esto porque en todas las escuchas que yo he hecho he encontrado rutas, pistas, sugerencias, consejos que me han inspirado a ajustar y adaptar a las condiciones nuestras. Y ese sería el segundo punto. En el conocimiento que debemos tener profundo de las condiciones socioeconómicas, de las condiciones o de las características culturales, espaciales, temporales, de cómo viven las personas con las que trabajamos. Ese conocimiento nos debe, que es un conocimiento etnográfico. Yo me acuerdo mucho cuando planteábamos diferentes actividades en otros proyectos, cómo nos dimos cuenta que habíamos cometido ciertos errores porque no habíamos escuchado nuestra propia etnografía de cómo eran las dinámicas cotidianas de las personas. Entonces, un conocimiento profundo etnográfico de las cotidianidades de las personas, de cuáles son sus tareas y sus labores diarias, en qué están ocupando su tiempo, qué tanta acceso o no tienen a las tecnologías, a la conectividad, en fin, pues puede permitir entonces todas esas ideas, sugerencias y tips que otras personas han empezado a compartir con nosotros, cómo se ajustan, cómo se adaptan a los diseños que tenemos nuestros propios, a las preguntas de investigación, que también es muy importante vincular el diseño metodológico con las preguntas que nos hacemos y finalmente entonces llegar a ese ajuste con ese conocimiento etnográfico. Entonces, para las personas que no han tenido un acceso previo
a las poblaciones o a las personas o a los colectivos con los cuales pretendían hacer trabajo de campo, se hace más difícil, digamos, tiene más retos. He escuchado algunas experiencias que hacen convocatorias, podría ser para las personas que voluntariamente quieren hacer parte del trabajo, o por lo que nosotros hemos denominado en otros contextos bola de nieve en las entrevistas, cuando alguien nos lleva a otras personas, pues tal vez así pueda también facilitarse el trabajo con poblaciones con las cuales no hemos trabajado. Los análisis de las limitaciones o anticipar los riesgos, anticipar las limitaciones, también es honesto, hace parte del aprendizaje en la investigación, los diseños metodológicos honestos, transparentes, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde es viable el proyecto en las condiciones actuales, y no necesariamente eso afecta a la investigación. Se puede entonces encontrar una innovación o un aporte significativo al campo de estudio, también reconociendo las limitaciones y los alcances de lo que podemos hacer hoy y hasta dónde podemos preguntarnos ciertos asuntos. También el trabajo en equipo y de alguna manera la certeza de que pues estamos viviendo juntos un fenómeno desde diferentes, alguien decía que estábamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Pues definitivamente no estamos en el mismo barco, y entonces es desde los diferentes barcos cómo estamos visualizando pues esta tormenta. Y allí hay un tema que yo creo que es importante, no es como una sugerencia, pero tal vez habría que tenerlo en cuenta, y es que para muchos temas seguramente la pandemia y el confinamiento vinculado a la pandemia se convierte en una variable, es decir, parte del fenómeno que estamos estudiando. Si antes yo me estaba preguntando por los factores que incidían en el hambre o que determinaban el hambre en La Guajira, yo hoy no puedo desconocer que la pandemia y las medidas de confinamiento o de prevención, de aislamiento, se han convertido en otro factor que entra a acrecentar o a intensificar las dificultades de acceso a la alimentación para los pobladores del territorio guayú. Entonces, en esa perspectiva, creo que es importante siempre tener en cuenta en la actualidad, para la mayoría de los temas, pues este fenómeno que estamos viviendo como una de las variables o uno de los contextos actantes, digamos, en el fenómeno, o incidentes en el fenómeno, que pues sería la pandemia. Seguramente cuando colguemos me voy a acordar de otras cosas o me van a ocurrir otras cosas, pero bueno, creo que por ahora eso es lo que se me ocurre frente a tu pregunta, Ana. Muchas gracias, Claudia. Pues sí, lo que nos planteas ha sido, bueno, toda la conversación que nos has compartido ha sido sumamente enriquecedora. Yo creo que para colegas, como tú misma lo mencionas, para alumnos, para la gente en general, ¿no? Esta sensibilidad que tenemos que tener dentro de la academia para acercarnos a los diferentes mundos, y esta idea muy, muy linda de pensar que todos estamos en la misma tormenta, aunque desde diferentes barcos. En otra charla también alguno de los colegas nos mencionaba que, bueno, no hay afuera, ¿no? Todos estamos adentro. Entonces, bueno, es otra metáfora, ¿no? Que nos puede servir justamente para pensar el momento en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Claudia, por tus reflexiones, por los aprendizajes, por compartir con nosotros este proceso que has tenido justamente en compañía de la gente, ¿no? Y no aislado, o sea, a pesar de estar aislados físicamente, seguimos en contacto y seguimos generando este conocimiento con una utilidad pública. No sé si tengas algo más que aportar, algo con lo que quieras cerrar la entrevista.
Agradecimiento a ustedes por la invitación, por también obligarme a poner en orden pues mis ideas y mis reflexiones frente a esta experiencia. También es un ejercicio reflexivo pues como muy importante que pocas veces tenemos pues la oportunidad de hacer, de sistematizar todas estas experiencias y establecer algunas rutas de reflexión todavía en el futuro. Entonces, pues muy agradecida, muy contenta de haber estado aquí en este espacio y con muchas expectativas de ver las otras conversaciones y las otras entrevistas. Sí, seguro. En cuanto las tengamos, vamos a subirlas al canal de YouTube. Muchísimas gracias, Bien. muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Mil gracias. Seguimos con la parte de cierre, Ana. Ah, tu micrófono. Perdón. Pues sin duda la mirada de la doctora Claudia Puerta nos permite repensar la forma en que como investigadoras e investigadores y como docentes estamos haciendo y enseñando a hacer investigación. Los invitamos a que sigan las demás entrevistas de la serie Etnografía en tiempos de COVID-19 para conocer la forma en que otros investigadores e investigadoras nos comparten sus perspectivas al respecto. Estas entrevistas están en el canal de YouTube en Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Agradecemos el apoyo institucional del Instituto de Investigaciones Sociales y la asesoría técnica del Departamento de Cómputo y de Difusión del Instituto para realizar esta entrevista. Y junto con Laura Montes de Oca les damos las gracias y los esperamos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.